En el desayuno, mamá dijo, los gemelos de tu hermana se quedarán con tu cuarto. Necesitan más espacio para crecer. Justo cuando abrí la boca, papá golpeó su vaso contra la mesa y soltó, o aceptas, o te largas de esta casa. Yo solo asentí. Una semana después compré la casa de al lado, los vi desmoronarse y les dije, buenos días, todos los días. El jugo de naranja se derramó por la mesa cuando papá azotó el vaso. Mamá se quedó de pie, con las manos en la cintura. Mi hermana Vanessa estaba ahí, con una sonrisita, alimentando a sus gemelos. ¿Y bien? La voz de papá cortó el silencio. Tienes hasta el domingo para sacar tus cosas. Los gemelos necesitan un cuarto de verdad, y el tuyo tiene la mejor luz. Miré la llave de mi cuarto sobre la mesa. Ese cuarto guardaba toda mi infancia, mi setup de gaming que armé con 3 años de veranos trabajando, mi colección de libros, todo. Así es como funciona la familia, añadió mamá. Nos sacrificamos unos por otros. Vanessa necesita ayuda, y tú estás siendo egoísta. Estoy aquí todas las noches, dije en voz baja. Tienes 24. Respondió papá al instante. Ya deberías tener tu propio lugar. Te estamos haciendo un favor obligándote a madurar. Me puse de pie. Está bien, me voy el domingo. El rostro de mamá se suavizó. ¿Ves? Estás haciendo lo correcto. Ese mismo día me la pasé viendo departamentos. Todo era demasiado caro o demasiado lejos. Entonces lo vi. La casa de al lado de mis padres acababa de salir al mercado. Llamé a mi jefe. Necesito ese aumento del que hablamos. Algo en mi voz le dijo todo. Hecho. Contacté a un broker hipotecario. Mi crédito era perfecto. Llevaba años ahorrando. Para el miércoles ya tenía la aprobación. Para el viernes cerré la compra de la propiedad. El domingo por la mañana saqué mis cosas mientras mis padres miraban desde sus ventanas. Vanessa estaba midiendo mi antiguo cuarto con una cinta métrica. ¿A dónde vas?, preguntó mamá cuando vio el camión de mudanza. Señalé la casa de al lado. Nadie dijo nada. El camión de mudanza seguía con el motor encendido. El conductor me miraba por el espejo retrovisor esperando instrucciones. Yo tenía los ojos puestos en mi madre. Su cara pasó por 3 fases en menos de 5 segundos. Primero la confusión. Los ojos entrecerrados como si no hubiera entendido bien. Después la comprensión. Esa fracción de segundo en que todo encaja y el cuerpo reacciona antes que las palabras. Y luego, algo que no esperaba ver. Un destello de algo parecido al miedo. ¿Qué quieres decir con que señalas la casa de al lado?, dijo papá. Que me mudo ahí. Mi padre bajó la vista hacia la banqueta, luego hacia la casa, luego hacia mí. Su mandíbula se apretó. ¿Compraste esa propiedad? La escritura se firmó el viernes. No hubo respuesta inmediata. El silencio entre nosotros 4 duró lo suficiente para que el conductor apagara el motor. Vanessa dejó de cargar a uno de los gemelos. Lo puso sobre la cadera y me miró de una forma que no supe descifrar del todo. No era sorpresa. Era algo más parecido a la incomodidad de quien acaba de entender que cometió un error de cálculo. Eso es. Mamá empezó y no terminó. El domingo era el plazo, ¿verdad? Ya es domingo. Cumplo lo que digo. Le hice una señal al conductor. Empezaron a bajar las cajas. Me di vuelta y caminé hacia la puerta de mi nueva casa con la llave en la mano. No corrí. No apresuré el paso. Cada pisada sobre el camino de entrada fue exactamente tan firme como tenía que ser. Abrí la puerta y entré. El olor fue lo primero. Madera vieja, un poco de humedad de los días de lluvia de la semana pasada y algo neutro que solo tienen las casas vacías. Me quedé parada en el umbral un momento. No porque dudara, sino porque quería registrar ese momento antes de que se llenara de ruido y movimiento. El silencio de esa casa era mío. Por primera vez en mucho tiempo, un silencio era completamente mío. La sala era más grande de lo que parecía en los planos. El piso de madera necesitaba trabajo. Tenía una tabla floja cerca de la ventana y el barniz estaba opaco en el centro, donde seguramente estuvo una alfombra por años. Las paredes eran beige. Ese beige sin personalidad que usan los propietarios cuando quieren que la casa sea de nadie. Yo las cambiaría. No ese día, pero pronto. Me moví hacia la ventana principal. Desde ahí se veía directamente la fachada de la casa de mis padres. La puerta principal, el arbusto que papá nunca terminaba de podar, la ventana de lo que había sido mi cuarto. Ahora Vanessa estaría midiendo ese cuarto con su cinta métrica, decidiendo en qué pared pondría las cunas. Escuché voces afuera. Mi madre le estaba diciendo algo al conductor. Papá se había metido de nuevo en la casa. Vanessa seguía en la banqueta con el gemelo en la cadera, mirando hacia acá. Me aparté de la ventana. Los siguientes 2 horas fueron trabajo físico puro. Cajas, muebles, instrucciones al conductor y a su ayudante sobre qué iba en qué cuarto. Mi setup de gaming entró primero. 3 monitores, la silla, el escritorio de esquina que tardé 6 meses en juntar dinero para comprar. Cuando los coloqué en el cuarto que iba a ser mi espacio de trabajo, sentí algo concreto. Alivio. Eso era todo.
Simple alivio de ver mis cosas en un lugar que nadie me podía quitar. A las 4 de la tarde el camión se fue. Me quedé sola en la casa con cajas apiladas en todos lados y sin internet todavía. Saqué mi teléfono, me conecté a mis datos y pedí comida. Mientras esperaba, me senté en el piso de la sala porque aún no tenía sofá, con la espalda contra la pared y las piernas extendidas. Llamó mi madre a las 5:30. Lo dejé ir al buzón. Volvió a llamar a las 6. Igual. A las 7 me llegó un mensaje de texto. Lo leí sin responder. ¿Ya comiste? Tu papá está preocupado. Puse el teléfono boca abajo sobre el piso. Esa noche dormí en el piso de mi cuarto con un sleeping bag que había comprado para esto. No fue incómodo. Fue extrañamente silencioso y oscuro, sin los ruidos de la casa familiar, sin el llanto de los gemelos a través de la pared, sin la televisión de mis padres hasta la medianoche, solo el ruido de la calle afuera y el crujido de la madera cuando el frío de la noche la contraía. Antes de cerrar los ojos, hice mentalmente la lista de lo que seguía. Instalar internet, comprar un colchón, llamar al gasfitero que me había recomendado el broker porque el calentador hacía un ruido raro, hablar con mi jefe sobre el nuevo proyecto, abrir la cuenta bancaria separada que había estado posponiendo por meses. La lista era larga. Me gustó que fuera larga. Dormí bien. El lunes por la mañana me levanté a las 6:15. Me duché en el baño que olía a pintura y siliconado nuevo. Me vestí y salí a las 7:10. La mañana estaba fría y clara. La puerta de la casa de mis padres se abrió justo cuando yo cerraba la mía. Era mamá. Salía en bata con una taza en la mano, probablemente para recoger el periódico como hacía cada mañana. Me vio. Me detuve un segundo en el camino de entrada de mi casa. «Buenos días», dije. Ella no respondió de inmediato. Me miró de arriba abajo, como buscando alguna señal de que yo estaba mal, de que había dormido mal, de que me arrepentía. No encontró ninguna. «Buenos días», dijo finalmente, con una voz que sonó más pequeña de lo que yo esperaba. Me fui al trabajo. Ese saludo duró exactamente 4 segundos. No hubo pregunta de cómo me había ido la noche. No hubo invitación a desayunar. No hubo comentarios sobre si había dormido bien. Solo el reconocimiento mínimo de quien sabe que ya no tiene la misma autoridad de antes, pero todavía no sabe cómo manejarlo. En el trabajo, mi jefe me llamó a su oficina a las 9. «¿Cómo fue el fin de semana?», preguntó. «Bien, me mudé», levantó una ceja. Le había contado lo suficiente la semana anterior para que entendiera la situación. No todos los detalles, pero sí que necesitaba el aumento por algo que no podía esperar. «¿Ya estás instalada? Todavía faltan cosas». «Pero sí», me miró un momento. «Vas a estar bien». No era una pregunta. Lo dijo como una observación directa. La clase de cosa que dice alguien que lleva años viendo cómo trabajas y sabe de qué estás hecha. «Sí», dije. «Voy a estar bien». Esa tarde, de regreso a casa, me detuve en una ferretería y compré una pequeña tabla de madera, lija y barniz. La tabla floja del piso. Iba a arreglarla yo misma ese fin de semana. No porque no pudiera pagar a alguien para que lo hiciera, sino porque quería que la primera reparación de esa casa la hiciera yo con mis manos. Cuando llegué a casa a las 7, había una bolsa de plástico colgada en el picaporte de mi puerta. Adentro había un tupper de sopa de fideo, todavía caliente, y una nota escrita en el papel de mi madre. «Por si no tuviste tiempo de cocinar». La sostuve en la mano un momento. Luego entré, calenté la sopa aunque ya estaba caliente, y la comí parada en mi cocina mirando por la ventana trasera hacia el jardín que necesitaba trabajo. No llamé a mi madre para agradecer. Al día siguiente, cuando salí, le dije buenos días como si nada. Eso era exactamente lo que era. El miércoles en la noche, mientras acomodaba libros en el estante que había armado el martes, sonó el timbre. Era Vanessa. Traía a uno de los gemelos dormido en el coche, dijo. Y el otro había llorado toda la tarde. Traía ojeras y el pelo recogido con el descuido de quien lleva horas sin tiempo para nada. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Le ofrecí agua. No té, no café, no una conversación larga. Agua. Se sentó en la silla que yo había comprado el martes, la única silla que tenía por el momento. Yo me recargué en la pared, con el vaso de agua en la mano. «¿Cómo está quedando?», preguntó, mirando alrededor. «Bien». Silencio. «¿Estás enojada?». Pensé en cómo responder eso. Estuve enojada, sí. La semana anterior, sentada en esa mesa de desayuno con el jugo de naranja extendiéndose por el mantel, había sentido algo que no era solo enojo. Era la acumulación de años de ser la hija que resuelve, que ayuda, que está, que cede. Años de llegar a casa cansada y preguntar si se necesitaba algo. Años de pagar mi parte de los gastos sin que nadie lo pidiera y sin que nadie lo agradeciera tampoco, porque se daba por hecho.
Pero no iba a contarle todo eso a Vanessa parada en mi propia sala un miércoles en la noche. No estoy enojada, dije. Tomé una decisión. Igual que ustedes tomaron la suya. Vanessa bajó la vista al vaso de agua. El cuarto tiene mucho ruido por las mañanas. Los autos pasan muy cerca. Sí, ese cuarto siempre tuvo ese problema. Yo usaba tapones para dormir. Ella asintió despacio. Sabía que eso no era lo que había venido a decirme, pero tampoco era capaz todavía de decir lo que sí quería decir, que era probablemente algo sobre lo injusto que había sido todo, o sobre lo que esperaba que yo hiciera ahora, o sobre cómo la situación no había salido como planeaban. La dejé terminar su agua. La acompañé a la puerta. Antes de salir me miró. ¿Vas a seguir viniendo a cenar los domingos? Ya no vivo ahí, Vanessa. Cerré la puerta con cuidado, sin portazo, sin dramatismo, solo la cerradura girando hasta el tope. Me quedé parada en la sala oscura un momento, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el camino de entrada. Después encendí la luz. Volví a mis libros. Y seguí acomodando. La primera semana completa en la casa la usé para resolver cosas concretas. El sábado arreglé la tabla floja del piso, con la tabla de madera que había comprado. Me tomó 2 horas, 3 videos de YouTube y una ampolla en el dedo índice derecho. Quedó bien. No perfecta, pero bien. Me limpié el aserrín de las rodillas y la dejé así. El internet lo instalaron el jueves. Esa misma noche conecté los 3 monitores, encendí la computadora y me quedé sentada frente a ellos con una taza de café que se fue enfriando. Era la primera vez en semanas que tenía tiempo para mí sin que alguien necesitara algo. Abrí mi correo del trabajo. Había un mensaje de mi jefe enviado a las 8 de la noche del miércoles. El asunto decía, propuesta para el proyecto Vega. Lo leí completo. Era una ampliación del rol que habíamos discutido el mes anterior. Más responsabilidades. Un equipo pequeño bajo mi coordinación. Y un ajuste salarial adicional al aumento que ya había negociado. Me pedía que respondiera antes del viernes si aceptaba. Respondí en ese momento, a las 11 de la noche. Acepto. Hablamos el lunes. Cerré el correo y me quedé mirando los monitores encendidos. Pensé en lo que había pasado en 12 días. El desayuno, el vaso de jugo, la llave sobre la mesa, el camión de mudanza, la escritura firmada, la tabla del piso, el correo. 12 días. No había llovido ningún milagro. Solo había tomado cada decisión que se presentó y la había ejecutado. Lo puse en perspectiva y lo dejé ahí. Los domingos cambiaron de forma. Antes, los domingos en la casa familiar eran inevitables. Desayuno tardío, mi madre cocinando desde temprano, papá con el periódico, Vanessa llegando a media mañana con alguna queja o alguna necesidad que yo terminaba resolviendo. Así había sido durante años. Yo llegaba sin que nadie me lo pidiera, ayudaba sin que nadie me lo agradeciera, y me iba sintiéndome un poco más vacía que cuando entré. El primer domingo en mi casa me desperté a las 8:30. Hice café. Salí al jardín trasero con la taza y caminé por el pasto sin zapatos, mirando qué había que hacer ahí. Había una sección con tierra endurecida junto a la barda norte, que había sido maceta en algún momento. Las raíces secas de algo que no pude identificar todavía asomaban entre las piedras. En la esquina sur, un árbol pequeño que el anterior dueño había plantado sin criterio de espacio estaba inclinado hacia la pared. Hice una lista en el teléfono. Tierra nueva, pala, guantes, algo para plantar que no diera mucho trabajo. A las 10:30 escuché el timbre. Era mi madre. Traía un recipiente de vidrio con tapa. Hice arroz con leche, dijo. Sé que te gusta. La miré un momento. Tenía el pelo peinado y llevaba su ropa de domingo, no la bata de los días de semana. Había planeado venir. Gracias, dije. Tomé el recipiente. No la invité a pasar. Hubo un segundo de pausa. ¿Cómo está quedando todo? Bien. Todavía hay cosas por resolver. Si necesitas ayuda con algo, tu papá puede. Estoy bien, mamá. Ella asintió. Bajó la vista hacia el recipiente que yo sostenía. ¿Vas a venir a comer hoy? No, no lo dije con dureza. Lo dije como se dice cualquier dato, con la voz normal de alguien que informa algo que ya decidió. Su cara no cambió mucho, pero algo en los hombros se acomodó hacia abajo, como si hubiera soltado algo que cargaba de más. Está bien, dijo. Que descanses. Se fue. Yo cerré la puerta. Puse el arroz con leche en el refrigerador y fui a la ferretería. La semana siguiente empecé en el nuevo rol del trabajo. El equipo eran 3 personas. Rodrigo, que llevaba 4 años en la empresa y sabía exactamente lo que hacía. Daniela, que llevaba 8 meses y trabajaba rápido. Y Mateo, que era nuevo y hacía demasiadas preguntas en las primeras 2 reuniones. Pero las preguntas eran buenas, así que lo dejé preguntar. La primera reunión con los 3 la hice el martes a las 10. Les expliqué el proyecto Vega en términos concretos. ¿Qué había que entregar? ¿Cuándo? ¿Quién hacía qué? No hice introducción motivacional. Solo repartí las tareas y pregunté si había dudas. Rodrigo dijo que no había dudas.
Daniela propuso invertir el orden de los módulos por un tema de dependencias técnicas. Le pregunté por qué. Me explicó. Tenía razón. Mateo preguntó si había un formato específico para los reportes. El que uses mientras sea claro y consistente, le dije. La reunión duró 20 minutos. Esa tarde mi jefe me paró en el pasillo. ¿Cómo estuvo? Bien. Arrancamos el jueves. Me miró como si esperara más. No había más. El viernes por la noche, mientras cenaba, escuché desde mi sala el llanto de uno de los gemelos. Duró un buen rato, paró y volvió a empezar. Desde mi ventana, con las luces apagadas, vi que la ventana de mi antiguo cuarto estaba iluminada. Vanessa se movía adentro. Se le veía la silueta ir de un lado a otro. No salí. No fui a preguntar si necesitaba algo. Me terminé la cena, lavé el plato y me fui a la cama. A las 7 de la mañana del sábado me levanté, compré lo que necesitaba para el jardín y empecé a trabajar la tierra junto a la barda norte. Era trabajo físico, de los que limpian la cabeza. Saqué las raíces secas, aflojé la tierra endurecida, mezclé tierra nueva. A las 11 ya tenía lista la primera sección para plantar. Cuando entré a lavarme las manos, vi que tenía un mensaje de mi madre de las 9 de la mañana. ¿Tu papá no durmió bien? Creo que está preocupado por algo, aunque no lo dice. No respondí. No era mi problema que papá no durmiera. No era mi problema que no lo dijera. Ya no era mi trabajo adivinar ni resolver lo que no se nombraba en esa casa. Calenté agua para el café y abrí el correo del trabajo. Había un mensaje de Rodrigo. El módulo A ya tenía el 40% avanzado. Lo había trabajado desde su casa el jueves en la noche. Le respondí, buen trabajo. Revisamos el lunes. Tomé el café parado frente a la ventana del jardín. La sección de tierra nueva que había preparado esa mañana estaba lista para recibir algo. El lunes compraría las plantas. El lunes compré 3 plantas de lavanda y una de romero. Las puse en la sección de tierra nueva junto a la barda norte. No tenía experiencia con jardines, pero el hombre del vivero me explicó que esas dos aguantaban bien sin mucho riego y no necesitaban atención constante. Me pareció lo correcto para empezar. Las planté ese mismo lunes por la noche, después del trabajo, con la linterna del teléfono apuntando a la tierra. Quedaron torcidas. Las enderecé con los dedos, apisoné la tierra alrededor de cada una y las regué despacio. Desde la ventana de la cocina de mis padres salía luz. Se veía la silueta de mi madre moviéndose adentro. No salió. El martes en la mañana, papá estaba podando el arbusto de la entrada cuando yo salí a trabajar. Llevaba años sin podarlo bien. Las ramas de un lado crecían más largas que las del otro, y le daban un aspecto descuidado que a él mismo le molestaba, pero que nunca terminaba de resolver. Ese martes estaba ahí con sus tijeras de jardinería, trabajando despacio. Me vio, yo lo vi. Asentí. Buenos días, dije. Buenos días. Siguió cortando. Caminé hacia mi auto. Antes de abrir la puerta lo escuché decir, sin levantar la vista del arbusto, ¿cómo está el calentador? Me detuve. Bien, ya lo revisó el gasfitero. ¿Cuánto cobró? Lo que cobra. Silencio. Escuché las tijeras cortar otra rama. Si vuelve a fallar, dime. Yo sé cómo revisarlo. No respondí de inmediato. Abrí la puerta del auto, metí el bolso, y antes de entrar dije, está bien, me fui. En el camino al trabajo lo procesé sin darle más vueltas de las necesarias. Mi papá no era un hombre que pedía perdón. Nunca lo había sido. Lo que acababa de pasar era lo más cerca que iba a estar de una disculpa en este punto. Y yo lo sabía. No me llenó de emoción. Solo lo registré. Esa semana el proyecto Vega avanzó más rápido de lo esperado. Rodrigo entregó el módulo A completo el miércoles, 2 días antes de lo planeado. Daniela terminó el módulo B con una observación adicional que mejoró la estructura general. Mateo entregó su parte con un error menor que él mismo detectó antes de que yo lo viera, y lo corrigió sin hacer ruido. El viernes presenté el avance preliminar a mi jefe. Lo revisó 10 minutos en silencio. Esto está bien, mejor que bien. El equipo trabajó bien. Tú armaste el equipo. Pausa. El cliente va a querer ajustes la próxima semana. Prepara al equipo. Ya les avisé que eso podía pasar. Me miró. ¿Ya? El miércoles, cuando entregaron el primer módulo. Les dije que la primera entrega nunca es la última. Asintió. Bien. Salí a las 6. Afuera ya estaba oscuro. Fui directo a casa. El sábado por la mañana, Vanessa tocó mi puerta a las 9. Traía a los 2 gemelos, uno en los brazos y otro en una carriola que empujaba con una sola mano. Tenía cara de no haber dormido más de 4 horas. ¿Puedo dejarte a Matías una hora?, dijo, señalando al que cargaba. El pediatra me da cita en 40 minutos, y no puedo llevarlos a los 2 sola en el transporte. Miré al niño. Miraba al aire con ese desinterés completo que tienen los bebés. ¿Cuánto tiempo es realmente? 1 hora, máximo 1:30. Está bien. Tomé al niño. Vanessa me lo pasó con un alivio que no intentó disimular. Metió en mi bolsillo un biberón y un chupón. Me dijo el nombre del niño que se quedaba, aunque ya lo sabía, y se fue casi corriendo con la carriola. Me quedé parada en la sala con Matías en los brazos.
El niño me miró. Yo lo miré. No lloró. Lo senté en el sillón con un cojín a cada lado para que no se cayera y puse los monitores del setup en modo protector de pantalla para que tuviera algo que ver. Me senté frente a él con mi café y trabajé desde mi laptop mientras él miraba los colores de la pantalla sin quejarse. Vanessa regresó en 1 hora exacta. El niño seguía en el sillón, en silencio, mirando la pantalla. ¿Estuvo bien?, preguntó. Sí. ¿Comió? No quiso el biberón. Normal. A veces no quiere. Lo cargó. Lo acomodó contra su pecho. Gracias. De nada. Antes de salir dudó un segundo con la mano en el marco de la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Estás contenta aquí? Pensé en cómo responder eso. No era una pregunta trampa, al menos no en ese momento. Su cara estaba cansada y sin el tono competitivo que a veces tenía en la mesa familiar. Sí, dije. Estoy contenta aquí. Ella asintió despacio. No dijo nada más. Se fue con el niño y cerré la puerta. Esa tarde llegó mi madre a las 4, sin avisar. Traía un recipiente con frijoles y un pan dulce envuelto en servilleta. Hice de más, dijo. Gracias. Tomé el recipiente. Vanessa me dijo que te quedaste con Matías esta mañana. 1 hora. Te lo agradece mucho. Está muy sola con los dos. No respondí a eso. No porque no fuera cierto. Era cierto. Pero no era una conversación que yo necesitara tener con mi madre en la puerta de mi casa un sábado a las 4 de la tarde. ¿Cómo está papá?, dije, para mover la conversación. Bien. Se la pasa en el jardín. Creo que le hace bien tener en qué ocuparse. Sí, pausa. ¿Quieres entrar?, dije. Mi madre parpadeó como si no hubiera esperado la pregunta. Si no te interrumpo, no me interrumpes. Entró. Le hice café. Nos sentamos en la cocina, yo en mi silla de siempre, y ella en la silla que había comprado el martes de la primera semana. La que antes era la única. Ahora tenía 4. No hablamos de nada importante. Me preguntó si ya tenía colchón. Le dije que sí, que lo había comprado la segunda semana. Me preguntó si la lavadora funcionaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había conocido a los vecinos del fondo. Le dije que aún no. Se terminó el café. Se levantó. Recogió su taza. La enjuagó en el fregadero como si siempre lo hubiera hecho ahí y la dejó en el escurridor. Voy a hacer la cena, dijo. Yo también. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé un momento en la cocina escuchando el silencio de mi propia casa. Era distinto al silencio de las primeras noches. Ya no era el silencio de lo vacío. Era el silencio de algo que empieza a tener peso propio. Calenté los frijoles y comí. El proyecto Vega cerró en tiempo. El cliente hizo 2 rondas de ajustes, como había anticipado, y el equipo las absorbió sin drama. La última entrega fue un jueves. Mi jefe me mandó un mensaje esa misma noche. Bien hecho. Hablamos la próxima semana de lo que sigue. Lo leí, lo guardé y apagué la computadora. Lo que siguió fue una conversación el lunes, donde me propuso ampliar el equipo a 6 personas y asumir un segundo proyecto en paralelo. Me dio 3 días para pensarlo. Lo pensé 2. El miércoles dije que sí. Eso significaba más dinero. Lo primero que hice con ese margen fue abrir una cuenta de inversión que llevaba meses posponiendo. Lo segundo fue llamar a un arquitecto para que revisara la estructura de la casa y me dijera qué se podía mejorar sin tocar lo que ya funcionaba. El arquitecto vino el sábado. Recorrió la casa en 40 minutos. Tomó notas, midió 2 paredes, revisó el techo desde adentro. Al final se sentó en mi cocina con sus notas y me dijo que la estructura estaba bien, que el único punto débil era la ventilación del baño trasero, y que si algún día quería ampliar hacia el jardín, la barda norte aguantaba carga sin problema. Le pregunté cuánto costaría mejorar la ventilación. Me dio un número. Era razonable. ¿Cuándo puedes empezar? La semana que viene. Bien. Se fue. Yo me quedé con sus notas en la mano, mirando el jardín por la ventana. La lavanda ya tenía 3 centímetros más que cuando la planté. Vanessa se separó un martes. No me lo dijo ella. Me lo dijo mi madre, que llegó a mi puerta a las 8 de la noche con cara de no saber bien qué hacer con la noticia. Rodrigo se fue, dijo. Esta mañana. Se llevó sus cosas mientras Vanessa estaba en el médico con los niños. Me hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en la cocina. Yo puse agua a calentar. ¿Cómo está ella? Mal. Está con los niños en el cuarto. No quiere hablar. Tu papá no sabe cómo manejarla. ¿Y tú? Yo tampoco. Se frotó las manos sobre la mesa. Esto no lo vimos venir. Yo sí lo había visto venir. Desde las primeras semanas, el llanto nocturno de los gemelos, la silueta de Vanessa moviéndose sola en el cuarto a las 11 de la noche, los sábados en que pedía que le cuidara a Matías sin mencionar dónde estaba Rodrigo. Pero no dije eso. Serví el té. Lo puse frente a mi madre. Me senté. ¿Qué necesitan?, dije. Por ahora solo que alguien esté.
Tu papá no sabe qué decirle y yo me pongo a llorar en cuanto la veo y eso no le ayuda. ¿Quieres que vaya? Si puedes. Fui. Toqué la puerta del cuarto que había sido mío. Vanessa abrió con un gemelo en la cadera y los ojos hinchados. El otro niño estaba en el piso jugando con algo de plástico. No dije nada al principio. Entré, me senté en el piso junto al niño que jugaba y lo dejé ponerme el juguete de plástico en la mano. Vanessa se quedó parada un momento y luego se sentó en el borde de la cama. No sé qué voy a hacer, dijo. Hoy no tienes que saber. Los niños necesitan. Hoy están bien, están aquí. Ella se limpió la cara con la manga. El niño del piso me quitó el juguete y lo golpeó contra el suelo 2 veces. Debería haberlo visto, dijo Vanessa. Puede ser. ¿Tú lo viste? Lo pensé un segundo. No tenía caso mentir ni tampoco entrar en ese análisis esa noche. Vi que estabas muy sola, dije. Eso sí lo vi. Vanessa no respondió. Bajó la vista al niño del piso. Él levantó los brazos hacia ella. Ella lo cargó. Me quedé 1 hora. Cuando los niños se durmieron, Vanessa me acompañó a la puerta. Gracias por venir. Avísame si necesitas algo. Crucé el jardín de regreso a mi casa. Las luces de la sala de mis padres seguían encendidas. Entré a mi cocina, me serví un vaso de agua y me senté un momento en silencio. No sentí satisfacción por lo que había pasado con Rodrigo. No era eso. Era algo más parecido a la confirmación de que las cosas tienen su propio peso y que ese peso termina por imponerse, con o sin que nadie intervenga. Las semanas siguientes Vanessa tuvo que reorganizar todo. Los gastos, los horarios, las noches con los niños. Mis padres ayudaban todo lo que podían, pero tenían su propio límite físico. Algunas tardes, cuando yo llegaba del trabajo, me encontraba a mi madre en mi puerta con uno de los gemelos porque Vanessa tenía que hacer un trámite o ir a una cita. Yo abría la puerta, tomaba al niño, los dejaba pasar. No lo hice porque me lo pidieran con palabras exactas. Lo hice porque era lo que correspondía hacer en ese momento y porque yo podía hacerlo sin que me costara más de lo que tenía. Eso era diferente a lo de antes. Antes ayudaba porque si no lo hacía alguien me reclamaba o yo misma sentía que fallaba en algo. Ahora ayudaba porque elegía hacerlo. La diferencia no se veía desde afuera, pero por dentro era completa. Un miércoles en la noche, después de que mi madre recogió al niño que había dejado conmigo 2 horas, papá apareció en la puerta, solo, sin pretexto de herramienta o calentador. ¿Tienes un momento?, dijo. Sí. Entró. Se quedó parado en la sala, mirando el estante de libros que yo había armado. Lo recorrió con los ojos de izquierda a derecha. «¿Leíste todo eso?», dijo. No era pregunta. «La mayoría». Asintió. Se quedó callado un momento más. Luego se giró hacia mí. «Hiciste bien en quedarte cerca», dijo. «No sabía que ibas a hacer eso, pero hiciste bien». No respondí de inmediato. Era la primera vez que mi padre decía algo así, con esas palabras, mirándome de frente. «Gracias», dije. Eso fue todo. Se fue. Yo cerré la puerta y fui a la cocina a terminar de cenar. Pero lo guardé. No como un trofeo, como un dato que importaba. El segundo proyecto arrancó en febrero. Se llamaba internamente Proyecto Arco y era más grande que Vega en presupuesto y en plazo. Mi jefe me lo presentó con un resumen de 2 páginas y me preguntó si veía algún problema en asumirlo junto con el equipo ampliado. Lo leí completo antes de responder. Vi 3 puntos de riesgo en el cronograma. Se los señalé. Él los anotó. Me dijo que tenía razón en los 3 y que eso era exactamente por qué me lo estaba dando a mí. El equipo nuevo eran 2 personas más. Sofía, que venía de otra área de la empresa y tenía experiencia en proyectos de ese tamaño, y Luis, que venía de fuera y no conocía los procesos internos todavía. La primera semana con los 6 fue más lenta de lo que quería. Luis hacía las cosas bien, pero despacio. Sofía las hacía rápido, pero a veces se saltaba pasos que después había que corregir. El jueves de la primera semana los llamé a los 2 por separado. A Luis le dije que el ritmo tenía que subir un 20% a partir de la semana siguiente, y que si necesitaba algo para lograrlo, me lo dijera ese día, no después. A Sofía le dije que velocidad sin revisión no servía, y que cada entrega tenía que pasar por su propio filtro antes de llegar al mío. Los 2 ajustaron. La segunda semana fue diferente. En casa, los cambios eran más lentos pero continuos. Vanessa empezó a trabajar medio tiempo desde la casa de mis padres. Había conseguido un contrato de asistencia administrativa remota, algo que podía hacer con los niños cerca. Los primeros días llamaba a mi puerta cada vez que los gemelos lloraban al mismo tiempo, y ella no podía atender la computadora y a los 2 niños simultáneamente. Yo abría, tomaba a uno, lo sentaba en mi sala hasta que ella terminaba su llamada o su tarea.
Luego se lo devolvía. No hicimos ningún acuerdo formal. Tampoco hablamos mucho de lo que estaba pasando entre nosotras. Era un arreglo práctico que funcionaba y ninguna de las dos tenía energía para convertirlo en conversación. Un jueves que yo tenía reunión desde casa, Vanessa llegó con los dos niños porque su computadora había fallado y necesitaba usar la mía 20 minutos para enviar un archivo urgente. La dejé pasar. Le señalé la laptop que tenía en la mesa de la cocina. Ella se sentó, envió lo que necesitaba y cerró la laptop en 12 minutos. Uno de los gemelos se había quedado dormido en el sillón. El otro estaba en el piso explorando los cables del setup, con una concentración que me obligó a moverlo antes de que desconectara algo. Cuando terminó, Vanessa cargó a los dos niños y se detuvo en la puerta. ¿Cuánto me cobras por el internet? Dijo. Lo dijo en serio, no como broma. Nada, dije. Pero avísame antes la próxima vez. Sí, lo siento. Se fue. Esa noche mi madre me mandó un mensaje. Vanessa me dijo que te portaste muy bien con ella hoy. Gracias. No respondí. El momento con papá llegó un sábado a mediados de marzo. Yo estaba en el jardín trasero revisando las plantas. La lavanda había crecido bien. El romero también. Había agregado 2 macetas de albahaca junto a la ventana de la cocina porque la usaba seguido cuando cocinaba. Escuché la puerta lateral abrirse. Era papá, con sus tijeras de jardinería en la mano, como si hubiera venido a hacer algo concreto, aunque no había nada que cortar de ese lado. Se quedó parado en el borde del jardín, mirando las plantas. «Quedó bien», dijo. «Sí. La lavanda se da bien aquí. El sol de la tarde le pega directo». «Eso me dijeron en la vivero». Silencio. Él miraba las macetas de albahaca. «Tu madre quería poner una así en la cocina de nuestra casa», dijo. «Nunca lo hizo». No respondí. No era una conversación que requiriera mi opinión. «Oye», dijo. Cambió el peso de un pie al otro. «El domingo que viene es el cumpleaños de tu madre. Lo sabía. Siempre hacíamos algo en familia ese día, desde que tenía memoria». «Lo sé», dije. «Ella no te va a pedir que vengas. Ya sabes cómo es». «Lo sé». Papá se quedó callado unos segundos más. Recortó una rama seca del árbol inclinado que yo todavía no había podado bien, aunque nadie le había pedido que lo hiciera. «Sería bueno que estuvieras», dijo. No era una orden. No era una súplica tampoco. Era lo más cercano a una invitación que mi padre sabía hacer. «Voy a estar», dije. Él asintió, como si eso hubiera estado claro desde el principio y la conversación entera hubiera sido un trámite necesario. Recortó otra rama, luego cerró las tijeras y se fue por donde había venido. Yo seguí revisando las plantas. El domingo del cumpleaños de mi madre llegué a las 12 con un pastel que compré en la panadería de la calle siguiente. No era el pastel que ella habría elegido, pero era bueno. Ella abrió la puerta y me miró con el pastel en las manos. «No tenías que traer nada», dijo. «Ya sé». Entré. La casa olía a guiso. Vanessa estaba en la cocina con los gemelos en una silla gemelar que mis padres habían comprado. Papá estaba sentado a la mesa con el periódico, aunque no lo estaba leyendo. Puse el pastel en la mesa. Me senté. Nadie hizo comentarios sobre lo que había pasado 2 meses atrás, sobre el desayuno, sobre la mudanza, sobre nada de eso. No porque lo hubieran olvidado, sino porque en esa mesa, ese domingo, con ese pastel en el centro, no era el momento. La comida fue normal. Vanessa contó algo de los gemelos. Mi madre sirvió 2 veces. Papá habló poco, pero estuvo presente, que para él era lo mismo que hablar mucho. Cuando terminamos, mi madre cortó el pastel. Me puso el primer trozo a mí sin preguntar. Eso no era casual. Lo hizo a propósito y las dos lo sabíamos. Lo comí sin decir nada. A las 4 me levanté para irme. Mi madre me acompañó a la puerta. En el umbral se detuvo y me miró directamente. «Me alegra que estés al lado», dijo. No dijo que lo sentía. No dijo que se había equivocado. Pero dijo eso, con esas palabras, mirándome a los ojos. «A mí también», dije. Crucé el jardín, entré a mi casa. Cerré la puerta. 2 años después de la mudanza, la casa ya no parecía nueva. Las paredes ya no eran beige. Las había pintado un blanco hueso en la sala y un verde oscuro en la cocina, un color que vi en una revista de arquitectura y que tardé 3 semanas en decidir. El piso de madera estaba barnizado de nuevo, sin la tabla floja, sin las zonas opacas. El baño trasero tenía ventilación. El jardín tenía lavanda, romero, albahaca y un naranjo pequeño que planté en noviembre y que todavía no daba fruta, pero que estaba derecho. Yo también tenía un título nuevo en el trabajo. No era gerente todavía, pero el rol que ocupaba tenía ese peso sin el nombre. Mi jefe me lo había dicho sin rodeos en la revisión de fin de año.
El siguiente paso está cuando tú lo decidas. Lo había decidido para el primer trimestre del año siguiente. Ya tenía el plan. Vanessa consiguió un trabajo de tiempo completo en marzo. La empresa donde hacía el contrato remoto la contrató de planta cuando abrieron una posición. Ella me lo contó un lunes en la mañana, tocando mi puerta antes de que yo saliera al trabajo. «¿Me contrataron?», dijo. «¿De planta?» «Sí, empieza el lunes que viene». «Bien, felicidades». Ella sonrió. Era una sonrisa distinta a las de antes. Menos de fachada, más de algo que costó. «Voy a necesitar que mis papás se queden con los niños en las mañanas», dijo. «Mientras consigo un lugar en una guardería. Eso tendrás que hablarlo con ellos». «Ya hablé». Dijeron que sí. Pausa. «Solo quería contártelo a ti también». No le pregunté por qué había querido contarme a mí. Solo asentí. «Cuídate», dije. Me fui al trabajo. Esa semana mi madre me llamó el miércoles. No para pedirme nada. Solo para contarme que Vanessa había empezado bien, que los niños estaban adaptándose, y que papá los llevaba a la guardería a 4 calles de la casa. Era la primera llamada que mi madre me hacía sin una necesidad detrás, solo para contarme algo, como si yo fuera parte de lo que pasaba en esa casa, aunque ya no viviera ahí. En junio, mi jefe me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Le habían ofrecido una posición en otra empresa. Se iba a fin de mes. La dirección quería saber si yo estaba lista para asumir su rol de forma interina. ¿Estás lista? Lo pensé 10 segundos. No porque dudara, sino porque quería darle una respuesta que viniera de un análisis real. Sí, dije. ¿Qué necesitas para empezar bien? Una semana de empalme contigo antes de que te vayas, y que la dirección me dé autoridad real sobre las decisiones de equipo, no solo el nombre. Lo segundo, lo tienes que pedir tú en la reunión del lunes. Lo sé. El lunes lo pedí, me lo dieron. Mi jefe se fue el último viernes de junio. Yo asumí el lunes siguiente. El equipo ya me conocía. No hubo discurso ni reunión especial. Llegué, abrí mi computadora y empecé. El sábado de la primera semana de julio, papá apareció en mi jardín a las 10 de la mañana. Traía una planta en una maceta de barro. Era un rosal pequeño, con 2 ramas y ninguna flor todavía. «Para el jardín», dijo. «Si quieres». Lo miré. Él sostenía la maceta con las 2 manos, sin soltar ni ofrecer más explicación. «¿Dónde crees que queda bien?», dije. Él miró el jardín, caminó por el borde, se detuvo en la esquina sureste, donde la barda recibía sol casi todo el día. «Aquí», dijo. «Los rosales necesitan sol directo». «Está bien». Puse la maceta en el suelo. Él fue a buscar una pala y regresó en 5 minutos. Cavamos juntos el hoyo, plantamos el rosal, apisonamos la tierra. Ninguno de los dos habló mucho mientras trabajábamos. Cuando terminamos, él limpió la pala con el borde del zapato. «Va a dar flores en primavera», dijo. «¿Qué color?» «Rojas. Son las que le gustaban a tu abuela». No supe qué decir a eso. Era información nueva que no esperaba, y que cambiaba el peso de la maceta que ahora estaba plantada en mi jardín. «Gracias», dije. Él asintió, recogió la pala y se fue. La mañana del primer domingo de agosto salí a las 7:30 con mi café. El jardín estaba quieto. El rosal no tenía flores todavía, pero las ramas estaban vivas y derechas. La puerta de la casa de mis padres se abrió. Era mi madre, en bata, recogiendo el periódico como siempre. Me vio. Yo la vi. «Buenos días», dije. «Buenos días». Sonrió un poco. «¿Ya desayunaste?» «Todavía no. Hice tamales. Si quieres». Lo pensé un segundo. Tenía trabajo por revisar. Tenía cosas por hacer en la casa. Tenía mi propio domingo con su propio ritmo. «Ahorita voy», dije. Entré a dejar el café. Me cambié la playera. Crucé el jardín. Cuando entré a la cocina de mis padres, Vanessa ya estaba ahí con los gemelos. Papá estaba sentado a la mesa. Olía a masa y a chile. Mi madre estaba sirviendo. Me senté en el lugar de siempre, el que siempre había sido mío aunque nadie lo hubiera dicho. Nadie comentó que había tardado 2 años en volver a sentarse ahí un domingo por la mañana. Nadie lo iba a comentar. Eso también lo sabía. Mi madre puso un plato frente a mí. Lo comí. Después crucé de regreso a mi casa, cerré la puerta y seguí con mi domingo.